Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Esperamos estén gozando de cabal salud y bienvenidos a esta sesión extraordinaria de la Comisión Laboral Nacional de Coparmex, que hoy pues ha tenido gran relevancia, sobre todo por el invitado y por el tema que nos ocupa. Comentarles que estamos transmitiendo a través de Zoom, pero también de las plataformas de Facebook Live y de YouTube, derivado del alto interés que tuvimos para esta charla. Desde luego que nuestro invitado de hoy, el doctor Alejandro Salafranca Vázquez, quien es el titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ya no necesita mayor presentación con nosotros, puesto que frecuentemente ha accedido a acompañarnos en diversas ocasiones ante diversos foros, y por ello, Alejandro, te damos la más cordial bienvenida, como siempre, y agradecemos mucho que hayas podido reservar un espacio dentro de tu agenda tan complicada, sobre todo en estos tiempos, para charlar con nosotros. Una de las que ha generado más discusión a lo largo del tiempo ha sido el tema del transporte. El transporte en general, en todas sus distintas facetas, desde el transporte de personal, desde el transporte de mercancías, que nosotros en nuestros grupos de análisis técnicos llegamos a la conclusión de que no tenían por qué ser sujetos de inscripción, ya que en la mayor parte de los casos, en términos generales, habrá sus excepciones que haya que analizar, pues lo que se vende es un servicio consistente en el traslado de mercancías o de individuos de un lugar a otro y se paga por ese servicio. No es que te pongan un chofer para que manejen tus vehículos, en el sentido general de cómo trabaja la industria. Hablando en concreto, Alejandro, del transporte, ¿qué opinión sostiene la Secretaría sobre su obligación o no de registrarse? Claro, quisiera hacer solamente un matiz sobre tu introducción, con la que coincido casi en la totalidad, y contesto. Es decir, el que no te inscribas en el REPSE o no, no es porque des un servicio. Todos son servicios, todos. Acuérdense que el servicio de dar persona está prohibido. Por tanto, con obligación de hacerlo en el REPSE o no, todos son servicios. Te estoy contratando un servicio para que me des mantenimiento a mis aires acondicionados. Es un servicio. La razón para apuntarte al REPSE o no es si involucra personal o no. Personal puesto a mi disposición, no que sea un servicio. Todos son servicios. Porque si me proporcionas choferes para manejar mis automóviles, no es que sea motivo del REPSE o no, es que está prohibido. O sea, si yo tengo una flota de camiones, no puedo subcontratar a los camioneros. No sé si me explico. Si yo tengo una flota de barcos, no puedo subcontratar las tripulaciones. Entonces, no es que se apunten al REPSE o no, es que la especialidad de darle tripulaciones a una empresa de barcos no puede ser. La empresa de barcos debe ser el patrón. Puede haber una empresa que consiga las tripulaciones, que las entrene, ¿vale? Como hacen el servicio estas empresas tipo ADECO o Manpower. Puede haber conseguidores de personas, reclutadores, seleccionadores, que es una especialidad muy compleja, ¿no? Conseguir gente y ubicarla y ponerte a... Pero finalmente las contrata para quien va a trabajar, ¿no? Entonces, esto es importante que lo tengamos claro. Sin entrar en casuística, porque cada empresa, etcétera, pero en general el transporte no debe, entendiendo como tú lo has explicado, no debería inscribirse en el REPSE, porque tú estás yendo con un vehículo de tu compañía, con un chofer de tu compañía, a recoger a unas personas que las llevas y las traes. Por tanto, ahí no hay puesta a disposición de personal, pero debemos ver caso a caso, y cada empresa que conoce bien su modus operandi debe analizarse a la luz de la ley cuándo sí y cuándo no, porque es que llevo decenas y casi centenares de juntas con muchas empresas y hay muchos, como se dice en México, esta expresión que me encanta, hay muchos asegúnes, ¿no? Es decir, es según qué cosa se va para un lado o para otro. Entonces,
En la generalidad, como hablábamos de DHL o de etcétera, o de otras empresas, en general el transporte no se registraría en el REPSE. El problema muy serio que hemos visto en el transporte no es si se apunta en el REPSE o no, sino es la subcontratación de personal en el transporte. No como un especializado para contratarme para otro, sino que muchas empresas de transporte tenían en outsourcing o en insourcing o en las dos a su personal. Que eso es un tema de lo que no hemos hablado hasta ahora y del que, por cierto, se me pregunta bastante poco. Es decir, se me pregunta mucho sobre las especialidades, el REPSE, y se me pregunta bastante menos sobre las empresas que deben cortar el cordón umbilical con el insourcing y con el outsourcing, hecho que se convierte en ilegal a partir del 24 de este mes y que es la obligatoriedad de que tu tarea medular, la tarea estipulada en tu objeto social y en tu actividad económica preponderante, sea asumida por personal contratado directamente por ti. Este fenómeno acaba el transitorio de la ley dentro de muy pocos días, ¿no? Este es un fenómeno incluso más urgente que el del REPSE, que todavía falta mes y pico, ¿no? Bueno, uno es urgentérrimo y otro es urgente sin el érrimo, ¿no? Estamos en ese tema. Entonces, la principal dificultad que hemos encontrado en el transporte no es si se debe apuntar como especializado en el REPSE para subcontratarse para las personas que transportan, porque ahí es seguramente una gran parte no y una pequeña parte sí. El tema es, ¿tu personal empresa de transporte es tuyo? Y muchas veces es no. La respuesta es, ¿ya lo pasaste a la empresa productiva real? Porque no puedes tener una empresa de choferes y una de camiones y juntarlos a los dos, eso va contra el espíritu de la ley. Entonces quería señalar que esa es la dificultad en el transporte. Más que el REPSE, es la asunción centralizada de la empresa productiva de su personal.